bienvenidos a esta nueva exploración a fondo de la actualidad salvadoreña. Hoy es lunes 8 de septiembre de 2025 y bueno, tenemos sobre la mesa un montón de noticias, de informaciones de medios locales. La idea, como siempre, es ir un poco más allá, ¿no? Entender las claves del momento que vive el país. Así que nada, vamos a sumergirnos en ello. Exacto. Y la verdad es que el panorama que dibujan estas fuentes es complejo, muy complejo. Vemos avances, sí, significativos en algunas áreas, como la seguridad, eso es innegable, pero claro, también hay desafíos que persisten, en la economía, en lo social, y todo además bajo la influencia constante del clima y, bueno, un contexto internacional que no para de moverse. Es un mosaico, como dices tú, de realidades distintas. Pues empecemos, si te parece, por la economía, que ahí ya vemos esos contrastes, ¿no? Esas luces y sombras. Hay un dato que, la verdad, salta a la vista. La previsión para la producción de azúcar, la Zafra 2024-2025, se espera que sea la más baja en 10 años. ¿10 años? Sí. Y según los productores, la culpa la tuvo el exceso de lluvias del año pasado. Impidió, dicen, una fertilización adecuada. Ahí tenemos un impacto clarísimo y cuantificable del clima. Directo a un sector agrícola tradicional, clave para la exportación además, una caída a mínimos de una década, bueno, no es cualquier cosa, Señala una vulnerabilidad importante. Pero fíjate, por otro lado, parece que hay cierto optimismo en el tejido empresarial más pequeño. Hay un estudio que indica que casi el 63% de las micro y pequeñas empresas, las MIPES, ¿no?, tienen buenas expectativas para este tercer trimestre. ¿Cómo interpretamos esto? Parece una contradicción, ¿verdad? Un sector clave sufriendo por el clima y otro, el de las MIPES, optimista. Pues es una dinámica interesante, la verdad. Podría sugerir que mientras los sectores más expuestos a factores globales, como el clima o los precios internacionales, el azúcar es un buen ejemplo, lo están pasando mal, quizás el entorno local para las MIPES sí ha mejorado. A lo mejor, la reducción drástica de la extorsión gracias a las medidas de seguridad, pues les está dando un respiro. Y eso genera esa confianza a nivel micro, a pesar, claro, de otros vientos en contra a nivel macroeconómico. Tiene sentido, sí. Esa conexión con la seguridad podría explicarlo. Y hablando de inversión y confianza, las fuentes mencionan algunos ejemplos. Se habla de que la percepción de estabilidad está motivando inversiones en la zona oriental. Citan un proyecto turístico inspirado en Santorini, que parece que va creciendo, y también surgen iniciativas como Real Token, creo que se llama, que explora la tokenización. Ajá, la tokenización. Eso, usar tecnología blockchain para, dividir propiedades en participaciones digitales y así financiar proyectos inmobiliarios. Algo novedoso. Vemos una mezcla, sí. Inversión local que se anima un poco, experimentación con estas nuevas tecnologías financieras, la tokenización es un ejemplo, y luego, la apuesta continua del gobierno por el Bitcoin, esa compra reciente de 21 unidades más, por unos 2,3 millones de dólares. Son señales, ¿no?, de búsqueda de dinamismo, de probar cosas nuevas. Y a esto se suma también el esfuerzo por atraer a la diáspora, facilitando, por ejemplo, la creación de fundaciones para salvadoreños que están en el exterior. Parece una estrategia bastante consistente. Sí, el vínculo con la diáspora es fundamental, está claro. Sin embargo, y aquí viene el pero, es crucial contrastar todo este panorama de inversión, de optimismo o melipe, con la realidad del coste de la vida. Porque las mismas fuentes que hablan de confianza también reportan que la canasta básica alimentaria está, dicen textualmente, por las nubes, y que 3 de cada 10 salvadoreños no consiguen cubrirla. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué sirve la inversión si no se traduce en un alivio para el bolsillo de la gente de a pie? Es la gran pregunta, ¿verdad? Esa desconexión que a veces vemos entre ciertos indicadores macro o de inversión y la economía familiar del día a día. Exacto. Y hay otros datos que, la verdad, invitan a la reflexión. Por ejemplo, esa caída brutal del 60% en el consumo de agua per cápita en el área metropolitana de San Salvador, en las últimas 4 décadas. Pasó de 42 metros cúbicos por servicio al mes a solo 17,3. Es un cambio enorme. Las causas pueden ser varias, claro. Mayor eficiencia en el uso, quizás una respuesta a la escasez o al aumento del coste, probablemente una mezcla. Pero es un cambio estructural muy grande, con muchas implicaciones. ¿Una caída del 60%?
desde luego sugiere transformaciones profundas, sea por la razón que sea. Y también aparecen cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos. ¿No es así? Sí. Las fuentes detallan varias operaciones que, generan dudas. Dudas sobre la eficiencia y la transparencia. Se informa, por ejemplo, que el ACEL, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, destinó $5 millones a Constructora El Salvador en 2024. Una empresa donde, ojo, la propia ACEL tiene una participación del 31%. Luego está la GEO, otra entidad estatal, que habría usado 4,2 millones para el proyecto Bitcoin City. También se reportan pérdidas acumuladas de 5,2 millones en la Sociedad de Mercados. Y la DOM, la Dirección de Obras Municipales, que habría entregado 8,5 millones a una constructora que, según estas noticias, abandonó obras en 7 escuelas. Son cifras importantes, sí. Y los detalles sobre el destino y los resultados son como mínimo preocupantes si se confirman. Vamos, que generan dudas. Precisamente. Estos casos alimentan el debate sobre la gestión de los recursos públicos, claro, la rendición de cuentas, y si estas inversiones están logrando los objetivos que se prometieron, y de manera eficaz. Aunque, para ser justos, también se reporta un dato positivo, el crecimiento de las reservas internacionales netas tras el acuerdo con el FMI, y avances en modernización, como la implementación de la firma electrónica, para agilizar trámites. O sea que es un cuadro complejo, con claroscuros. Vale. Pues pasemos entonces al tema de la seguridad, que ha sido, central en la narrativa del país últimamente. Las noticias recientes son, la verdad, impactantes en sentido positivo. La PNC, la Policía Nacional Civil, reportó 0 homicidios el domingo 7 de septiembre. Y con eso se acumularon 6 días consecutivos sin muertes violentas registradas oficialmente. 6 días. Es un hito, sí. Extraordinario si consideramos la historia reciente de El Salvador, ¿verdad? 6 días seguidos sin homicidios es una muestra palpable, yo diría, del cambio drástico en la seguridad pública, atribuido en gran medida a la estrategia del gobierno implementada desde marzo de 2022. Aunque no está exenta de críticas por otros aspectos, eso también hay que decirlo. Y más allá de las cifras, que ya son llamativas, vemos el rostro humano de este cambio. Hay historias que se cuentan sobre familias que se están reunificando en Apopa, por ejemplo, una zona antes controlada por pandillas, y ahora que han desaparecido, pues la gente vuelve. O el caso del cantón El Platanar, que pasó de ser un lugar estigmatizado a una comunidad que intenta resurgir gracias a esta nueva realidad de seguridad. Ahí es donde la estadística cobra vida, ¿no? En estas historias. Totalmente. La recuperación de la vida comunitaria, el poder moverse libremente sin miedo, la superación del estigma en lugares como El Platanar, esos son los dividendos sociales más importantes de la mejora en seguridad. Son transformaciones que van mucho más allá de los números, muy profundas. Pero entiendo que, no todo es perfecto, ¿verdad? La ausencia de homicidios no significa que no haya delitos o que no persistan problemas sociales. Efectivamente, y es crucial mantener esa perspectiva equilibrada, claro. Las mismas fuentes que celebran los días sin homicidios, pues también informan sobre otros sucesos. Un hombre arrestado por agredir a su esposa en San Martín tras llegar ebrio a casa. Varias detenciones de conductores ebrios. Un peligro constante. Una advertencia legal desde Estados Unidos sobre el riesgo de deportación que enfrentan incluso residentes permanentes salvadoreños. Una audiencia judicial por un caso de trata de personas en Sonsonate. Una investigación a un profesor por presuntos delitos sexuales en Santa Ana. En fin. La violencia y la criminalidad adoptan otras formas, y los problemas sociales de fondo, pues, siguen ahí. Es un recordatorio importante, sí. La seguridad es algo multifacético. Y también hay recordatorios de tragedias pasadas. Se cumple justo un año del accidente de helicóptero donde falleció el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y otros 8 miembros de la institución. Un golpe duro. Además, recientemente se capturó y entregó a El Salvador a un presunto miembro de la MS-13 que estaba buscado por homicidio. La lucha contra el crimen organizado y sus secuelas, pues continúa. Hacemos una pequeña pausa aquí, si te parece, para compartir un mensaje que puede ser de interés para quienes nos escuchan. Día lunes 8 de septiembre 2025.
Bienvenidos a Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo, con curiosidad intelectual, fluida y fácil de comprender. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en otras plataformas. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186. Escríbelo todo unido, PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Continuamos con nuestro análisis. Entramos ahora en temas del clima, la vida cotidiana y algunos aspectos culturales. Sobre el tiempo, el mar, el Ministerio de Medio Ambiente, pronostica para hoy lunes lluvias y tormentas. Están asociadas a una onda tropical y vaguadas. Y ojo, no se descartan ráfagas de viento fuertes, de más de 40 kilómetros por hora. Ya hemos visto las consecuencias directas, ¿eh? Las lluvias del domingo causaron caída de árboles, problemas para conductores. Y esto conecta directamente con lo que mencionamos al principio sobre la cosecha de azúcar. La variable climática es un factor transversal. Afecta a todo, desde la agricultura hasta la movilidad diaria, la seguridad incluso. Cierto, está muy presente. Y relacionado con el clima, pero en el mar, hay un aviso de mareas vivas para la próxima semana. Las mareas altas se esperan entre las 3 y las 6 de la mañana y de la tarde, y las bajas entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Información importante para toda la zona costera. Sin duda, muy útil. Pasando a la vida cotidiana y cultural, ¿qué más encontramos por ahí? Pues mira, se menciona la tradición de los farolitos, una costumbre ligada a la fe católica, ¿no?, que conmemora la víspera del nacimiento de la Virgen María. Se vio en una exposición en San Salvador. Y una nota más colorida, el entusiasmo de una niña que participaba en el desfile de independencia en San Vicente. Una cachiporra, como les llaman allí a las jóvenes, que animan con bastones y coreografías. Muy vistoso. Esas tradiciones, esas expresiones culturales son parte del pulso social, claro. Pero la cotidianidad también refleja tensiones y debates, ¿eh? Por ejemplo, esa polémica que ha surgido en los centros escolares. La prohibición del corte de pelo estilo Edgar, ese que se ha hecho viral en TikTok y otras redes. Plantea preguntas interesantes sobre los límites de la normativa escolar frente a las modas juveniles, la expresión personal. Un debate curioso. Sí, ha generado bastante discusión, tanto online como offline. Se ha hablado mucho de ello. Y en el mismo ámbito educativo, mira, se implementa un nuevo sistema de deméritos, de puntos negativos, en las escuelas públicas, justo al inicio del mes cívico en septiembre. Y al mismo tiempo, pues persisten quejas sobre infraestructuras. La falta de espacio, de pupitres en la sede de la Universidad de El Salvador en Santa Ana, por ejemplo. Dicen, si no, nos quedamos sin pupitres. Aunque, en contraste, el gobierno promociona su plan 2 escuelas por día e informa de 218 centros educativos que ya han sido reconstruidos. De nuevo esa dualidad, ¿verdad? Iniciativas de mejora por un lado, pero carencias estructurales que siguen siendo un problema por otro. Se repite el patrón. Exactamente. Y las fuentes también tocan fibras sociales más profundas, ¿eh? Se reflexiona sobre el estigma histórico que ha pesado sobre la mujer rural en relación al trabajo doméstico, esa idea de nacer para servir. Y análisis periodísticos que vinculan la persistencia de la pobreza con factores como el hacinamiento, el analfabetismo, el desempleo. Son problemas estructurales, claro, que van más allá de los titulares del día a día, pero que están ahí. Y una curiosidad cultural que ha tenido repercusión internacional, la próxima canonización de Carlo Acutis, un joven italiano muy aficionado a la informática, al que llaman el influencer de Dios. Se convertirá en el primer santo millennial. Curioso. Sí, un símbolo de cómo la Iglesia Católica busca, supongo, conectar con las nuevas generaciones. Interesante. Para ir cerrando ya, veamos la escena política y algunas pinceladas del contexto internacional que puedan tener impacto local. En lo interno, analistas citados por los medios opinan que los partidos de oposición tradicionales, Arena, FMLN, Vamos, buscarían detener cambios y recuperaran influencia. Una opinión. También se reporta que el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, ha declinado por ahora dar cifras actualizadas sobre inscripciones en el registro electoral.
ni dentro ni fuera del país. Bueno, la falta de transparencia en datos electorales siempre genera suspicacias, ¿no? Sea cual sea la razón que den. Y sobre la oposición, bueno, su rol y su capacidad real de influencia es un debate constante en el escenario político actual de El Salvador. Entes extranjeros. Algunas ONGs, sobre todo las que operan con mucho voluntariado, indican que no se van a inscribir. Y eso, claro, podría limitar su trabajo. Y volvemos a la conexión política con la diáspora, esa facilitación para crear fundaciones desde el exterior que comentábamos antes. Es interesante ver cómo esa ley de agentes extranjeros afecta al tejido de la sociedad civil, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo internacional, las fuentes recojan muchos ecos, claro, pero ¿cuáles tienen una conexión más directa con El Salvador ahora mismo? Quizá lo más relevante, lo más directo, sea la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Se informa que se está reforzando el muro, añadiendo más alambradas, volviéndolo, dicen, más hostil. Y esto evidentemente tiene implicaciones directas para la migración salvadoreña. Ahí la conexión es clara. Sí, esa conexión es directa, desde luego. Otros eventos internacionales que se mencionan, como la derrota del partido de Milei en Buenos Aires o la escalada bélica en Ucrania, son importantes globalmente, claro, pero ¿tienen un impacto tan directo ahora mismo en El Salvador? El impacto directo es menos evidente o menos inmediato, ciertamente. Sirven más como telón de fondo, ¿no? De un mundo bastante convulso. Quizás la situación en Argentina se siga con interés por si marca alguna tendencia regional, pero su efecto directo en El Salvador, hoy por hoy, parece limitado. Y lo mismo ocurre con otros focos de tensión global que mencionan las fuentes. Oriente Medio, comentarios específicos de figuras políticas estadounidenses sobre asuntos internos o conflictos lejanos. Yo creo que mantener el foco en lo que afecta más directamente a El Salvador es más útil para este análisis concreto. Entendido. Y bueno, para no olvidar el deporte que también mueve pasiones, Carlos Alcaraz triunfó en el US Open. Enhorabuena para él. Y a nivel local, toda la expectación está puesta en el partido de eliminatoria mundialista de la selección de El Salvador contra Surinam. Con todo lo que rodea a un evento así, claro. Planes de seguridad, declaraciones del técnico, las normativas para los aficionados en el estadio. El fútbol, como siempre, un catalizador social importante. Mueve mucho. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si tuviéramos que resumir muy brevemente, diríamos que El Salvador hoy muestra una cara de seguridad muy mejorada. Eso parece claro. Y eso permite nuevas dinámicas sociales y cierto optimismo local. Pero, al mismo tiempo, enfrenta serios desafíos económicos. El coste de la vida, la gestión de fondos públicos, la vulnerabilidad climática y problemas sociales estructurales que siguen ahí. Todo esto mientras el gobierno impulsa proyectos de inversión, busca atraer a la diáspora y, navega un entorno político interno y externo complejo. ¿Cuál es la gran fotografía que emerge de todo esto? Pues la fotografía es la de un país en plena, yo diría que acelerada transformación. Casi un experimento en tiempo real, ¿no? Se están cosechando los frutos de una apuesta muy, muy fuerte por la seguridad. Eso es innegable y es positivo para mucha gente, pero la sostenibilidad de este modelo a largo plazo dependerá, claro, de cómo se gestionen las complejidades económicas, de cómo se asegure que esa mejora llegue a todos los estratos sociales, especialmente a los más vulnerables, que son los que más sufren el alto coste de la vida, y de cómo se aborden las necesidades básicas de infraestructura y servicios, agua, educación, que siguen siendo evidentes en muchas comunidades. Es una encrucijada, yo creo, entre consolidar los logros en seguridad y asegurar un desarrollo que sea más inclusivo y más equitativo para todos. Una encrucijada clave, sin duda. El gran reto. Y esto nos deja quizá con una reflexión final para pensar. Hemos visto un énfasis recurrente en atraer inversión, local, extranjera, de la diáspora, en proyectos visibles, algunos con tecnología punta como el Bitcoin o la tokenización. Pero al mismo tiempo persisten problemas muy básicos. El acceso a la canasta alimentaria, la calidad del agua, las condiciones de muchas escuelas. Entonces, la pregunta a considerar podría ser, ¿cómo se equilibra la inversión en estos proyectos de alto perfil, o los que están más orientados al exterior, con la inversión urgente y necesaria en el capital humano y las infraestructuras básicas dentro del país? Para que el progreso, no deje a nadie atrás, ¿no? Y sea verdaderamente sostenible a largo plazo. Esa es la cuestión, creo.